qué bonito es cuando las personas hacen las cosas con gran pasión, con convicción, sabiendo que ese es su camino. Y ese es el caso de Jeffrey Torkington, que comenzó con Tepozcuencos, Coyoacán, hace 10 años y hoy es esta escuela maravillosa que transforma tantas vidas para conectarlas con frecuencias, con vibraciones, con cuencos, con gongs, con el sonido, con el poder del sonido. Y para festejar estos 10 años de todo este caminar, Jeffrey Torkington te tiene un regalo. Si tú te comunicas con ellos y les dices que eres un carnalien, que escuchas sabiduría psicodélica, vas a recibir 500 pesos de descuento en cualquiera de sus cursos. Va a haber cursos presenciales en León, en Juriquilla, en Querétaro, en San Luis Potosí, en Guadalajara, en Ciudad Juárez, en Satélite, en Toluca, Coyoacán, Puebla, Amatlán de Quetzalcóatl y más. Así que bueno, para que festejemos estos 10 años, mándale un mensajito a Jeffrey al más 52 55 44 43 0106 o comunícate también con Anaí al más 52 55 28 62 79 99. Y recuerda, si les mandas un mensaje y te inscribes a cualquiera de los cursos presenciales, vas a recibir 500 pesos menos si lo haces antes del 15 de junio. Te vemos por ahí. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a Sabiduría Psicodélica. Estoy muy contenta porque por fin logramos grabar esta entrevista, Durga, Steph y yo. Quiero que sepan que Durga ya había venido a mi casa, nos habíamos encontrado aquí, tuvimos una conversación deliciosa y por alguna broma del destino, pues uno de los micrófonos no grabó, así que decidimos regrabar esta entrevista, aunque sea que ella esté en Valle de Bravo y yo aquí en Ciudad de México. Dijimos, hay que encontrarnos porque sabemos que esta conversación va a ser algo súper bonito. Gracias por darte el tiempo, Durga, ¿cómo estás? Ay, muy emocionada de estar de nuevo aquí. Digo, me hubiera encantado estar, la verdad, en tu espacio, que además fue muy lindo ir. Es como una burbuja en la ciudad y me encantó como tu casa, los colores, la vibra. Me la pasé tan bien visitándote. Pero bueno, al menos qué bueno que podemos estar en este espacio y la tecnología nos ayuda para, pues para así hacer esta conversación disponible. Cuéntanos, por favor, lo que acaba de pasar en Valle de Bravo. Sé que estuviste en un momento muy difícil mientras el bosque de alrededor de tu casa se quemaba y quiero abrir la conversación sobre eso porque creo que urge hacer conciencia de todos los cambios climáticos que estamos viendo, ¿no? Y de todas estas transformaciones en nuestros ecosistemas, en nuestra forma de relacionarnos con la tierra. ¿Cómo fue esta situación? Sí, la verdad sí fue muy dolorosa para mí, no tanto por la experiencia tal cual, que sí, obviamente, pues, el evacuar la casa, ¿no? O el pensar que se podría quemar, pues, nuestra casa, no estaba muy cerca el fuego, porque vivimos muy dentro del bosque, em, pero más que nada fue como, la verdad, la parte que más me impactó a mí fue regresar al día siguiente a la casa muy temprano y esta escena como de humo, ¿no? De los árboles quemados, pero muchísimo humo. Me dolió mi corazón ver al bosque así. La verdad es que, les decía yo en un post que hice y acabo de grabar un podcast que, se vino estas palabras de este monje vietnamita, Thich Nhat Hanh, que decía, porque le preguntaron: "Maestro, ¿cómo vamos a salvar este planeta?", ¿no? O sea, ¿qué tenemos que hacer para salvar este planeta? Y lo que él contestó fue: "Tenemos que escuchar dentro de nosotros a la tierra llorando". Y se me hizo eso fue lo que sentí. Creo que por primera vez nunca había estado conectada conmigo para poder sentir a la tierra llorando dentro de mí. Y creo que hacia allá está yendo este gran maestro. Es como necesitamos darnos cuenta que somos la tierra. O sea, estamos completamente desconectados pensando, usando nuestro razonamiento para todo lo que
todos los problemas humanos, pero se nos ha olvidado literalmente quiénes somos, y al olvidar quiénes somos, pues nos estamos matando a la tierra, pero nos estamos matando a nosotros mismos, porque literalmente somos la tierra. Entonces creo que fue un llamado como a ese dolor que tienes cuando amas algo, cuando te amas a ti mismo, ¿no? O sea, como no te lastimarías a ti, así cuando ves que el bosque en llamas es como no podemos seguir así, o sea, tenemos que reencontrar el espíritu de la tierra porque la damos como si fuera madera para los muebles, o sea, dejamos de ver a la tierra como un espíritu vivo, parte de nosotros, estamos viendo una utilidad de la tierra y la hemos matado, la hemos dado por muerta. Entonces creo que sí necesitamos reconectar con ese espíritu que es el nuestro para poder salvar esta tierra. Tal vez nos pasa como cuando reconocemos a alguien como el más fuerte, ¿no? O sea, como el más fuerte de la familia, entonces damos por hecho que se sostiene solo, se materna solo, va a procesar todas las pruebas de la vida de la mejor manera y a lo mejor y la tierra en este momento siendo lo más fuerte, lo que nos representa como lo más fuerte, lo más sólido, lo más próspero, pues también está requiriendo de nosotros, ¿no? Y de este apapacho y de este voltear a verla y de este tal vez hasta permitirle un poquito de pausa en algunos sentidos, ¿no? Sí, pero mi visión, o sea, mi realización de ese día fue muy fuerte el cómo tiene que empezar dentro de nosotros. O sea, si la seguimos viendo como la tierra de allá, ya sabes, como el árbol que está allá afuera, no va a haber una gran transformación. Por eso yo sentí que parte de la evolución que tenemos que hacer para salvar a la tierra es salvarnos a nosotros mismos. Y entonces tiene que empezar con una reconexión de nosotros para que sea obvio que claro que voy a cuidar el bosque, no es porque es el bosque, es porque es una extensión de mí mismos, es como, y solamente hacemos eso, siento, cuando estamos en contacto con ella y solito empieza un proceso. Para mí así empezó en Valle. Obviamente ya meditaba y todo esto, pero el estar aislada de la tierra, porque yo vivía en un departamento en bosques que no podía ver el cielo, ¿sabes? No sabía si estaba lloviendo, completamente abajo había un área verde y era plástico porque era pasto artificial, plantas artificiales, juegos de plástico. No hay manera de estar en contacto con una hormiga, con un tierra de verdad. Así yo vivía. Y, a mí se me olvidó como la tierra, o sea, esta conexión que es bárbara cuando vas a caminar un bosque, cuando te metes un río, cuando vas al mar, cuando tocas la arena, te empieza a jalar de regreso a, claro, esto soy, o sea, esto yo también soy esto. Y empieza a haber una conexión muy natural, ni siquiera es como forzada que tengo que hacer un ritual con la tierra. Y para mí, Valle, porque por eso me dolió tanto, fue una reconexión, redespertar con esta parte que se me había completamente olvidado y hasta este concepto como de la inmortalidad se ve, o sea, te empieza a recordar que los ciclos, es como muy impactante ver qué desconectados estamos de la tierra y de nosotros mismos y cómo la sanación va a venir justo a través de conectarnos con nosotros. Esperemos que así empiece a pasarnos, ¿no? Que empiece a haber una necesidad profunda de re como, reconfigurarnos recordando simplemente nuestra naturaleza, o sea, como yo soy este ciclo, yo soy este árbol, yo soy la tierra, yo soy esta hormiguita, y sí creo, nosotras que vivimos cerca de la naturaleza, que hay algo muy profundo que cambia cuando estás cerca de todo esto, ¿no? O sea, como que sí hay una conciencia que se alinea y me gusta a mí siempre en el podcast recordarles que cuando nos salgamos del caminito y nos sentamos muy norteados, nada más necesitamos volver a la naturaleza para recordar, porque realmente es nada más como una recalibración que sucede orgánicamente al estar cerca de todo esto. Oye, bueno, para toda la gente que nos está escuchando en Sabiduría Psicodélica y que no sabe quién es Durga Steph, cuéntales quién eres. Mm, qué interesante, ¿no? Este, ¿quién soy? Pues hoy en día, digo, mi camino ha sido un poquito largo para llevarme a donde estoy, pero creo que
la parte más importante ahorita de mis enseñanzas es extender las enseñanzas de mi maestro Ramdas y de ese linaje, a través de técnicas que le ayuden a la gente a regresar a ver quiénes son, ¿no? Con mucho trabajo emocional, cuestionamiento de pensamientos. Traigo una historia donde yo creo que gracias, obviamente, a la gracia que pude tener una crisis tan fuerte a través matrimonial, porque luego creemos que estas cosas o estos maestros siempre los vemos como no en familia, ¿sabes? O sea, Ramdas mismo no tenía familia. Muchos de estos maestros son monjes o se van a las montañas, pero pues gracias a la gracia, yo creo, me tocó un camino familiar y el despertar más grande que tuve fue gracias a una crisis matrimonial. Yo ya tenía hijas, em, y fue muy fuerte darme cuenta que antes de eso, todo lo que había hecho era mucho materialismo espiritual, porque yo ya tenía 3 escuelas de yoga y todo, pero realmente no había entendido qué quiere decir la espiritualidad. Y esa crisis me llevó a conocer a Ramdas en persona, porque yo leí muchos de sus libros y se me hacía alguien espectacular, pero como que no hay tiene que haber algo que te empuja, ¿no? Como que te da un empujoncito a decir, no, no, ve y conoce al maestro, ve y muévete, muévete a estos espacios. Y esa crisis que me llevó como a un lugar muy oscuro, me llevó a este gran maestro y a India y a conocer como mucho este linaje donde me dieron herramientas muy puntuales, como muy prácticas para el mundo, este mundo, de mi hija adolescente, pero mi hijo chiquito de 5 años, pero mi marido, o sea, como un mundo muy mundano, muy, sí, muy cotidiano, con herramientas muy poderosas, sencillas, que, pues, que han cambiado obviamente mi vida y hoy en día me dedico a enseñarlas, ¿no? A través de cuestionar los pensamientos, de manejo emocional, de regresar a ese amor que estamos hablando ahorita de la tierra, etcétera. Y a eso me dedico hoy en día. Tengo 3 hijos, y pues sí pudimos salvar, entre comillas, digo, ese matrimonio, o sea, más bien un cambio de perspectiva de lo que significaba el matrimonio, no tanto que lo hayamos salvado porque no tengo idea qué va a pasar todavía. Yo siempre les digo a la gente, no sé si me voy a quedar casada de aquí a que me tenga 100 años, no tengo idea, pero sí sé que la perspectiva de la pareja me cambió por completo y de la familia. A, a entender que estas personas son mis maestros más cercanos y me están ayudando a crecer muchísimo. Entonces entendí que mi monasterio es mi casa, mi familia. Y eso ha sido muy poderoso en mi camino. A mí que me gusta mucho Osho, hay una frase que siempre tengo muy presente de él, ¿no? Que dice, es que yo te quiero mantener en el mercado. Y al mercado se refiere como esta realidad, ¿no? Lo cotidiano, la familia, el ir al supermercado, el ir a pagar impuestos, el estar grabando un podcast, el hacer las cosas cotidianas. Porque dice que no te sirve de nada estar como aislado en el monasterio si no estás activo aquí en la vida, porque la misma vida te necesita aquí, ¿no? O sea, el planeta necesita de esta actividad tuya. Y hay muchas veces que estamos buscando al maestro, al filósofo, alguien que nos comparta una visión profunda en otros espacios y en el círculo cercano hay tanto que aprender, ¿no? Pues como tu mismo maestro lo decía, Ramdas decía que iluminado era aquel que se podía ir una semana de vacaciones con su familia y no pelearse, ¿no? Ahí es cuando te das cuenta de todo el trabajo personal que has venido haciendo. Y me encanta que vengas de la escuela de Ramdas, porque la verdad es que yo me considero muy fan también de la filosofía y línea de pensamiento de Ramdas. Me parece un hombre extraordinario. Últimamente me he clavado mucho en oír los podcasts que hay de estas grabaciones, de estas conversaciones que él tenía. Y me parece fascinante cuando te encuentras maestros que además de que son increíblemente profundos, son muy simpáticos. O sea, cuando tienen esta simpatía, esta forma de ver la vida desde un lugar en donde se pueden reír de las cosas. Y me gustaría que habláramos de eso, de la importancia de la risa, de la importancia de la ligereza en el camino espiritual. Porque muchas veces la gente que está tal vez iniciando en este camino piensa que el camino espiritual es un camino serio o es un camino como solemne o es un camino donde vas perdiendo a lo mejor y la espontaneidad, no sé, como que hay algunas
concepciones medio extrañas sobre el camino espiritual. Y a mí, Ram Dass me recuerda mucho esa risa de la vida, ¿no? Incluso en los momentos de enfermedad, en los momentos en los que él ya había tenido ¿qué fue? Como una embolia, ¿no? Lo que le pasó a él. Ya había tenido esta embolia, ya estaba en una silla de ruedas, podemos verlo en este documental que hay en Netflix en los últimos días de su vida, pues con una visión súper agradecida y bella ante la vida. ¿Tú cómo vives esa espiritualidad contenta? Mm. Es que me acabas de meter ese mundo. Ram Dass era carismático como solo él, era pero literalmente hacía estando para que sepan cómo podía manejar el humor de estas cosas. Y para mí es un pero del mundo espiritual. O sea, cuando escuchas sus podcasts viejos, sobre todo, te mueres de la risa. Es alguien increíble que puede transmitir esa ligereza, pero gracias a que está habitando estos planos de conciencia donde se da cuenta lo ligera que puede ser esta experiencia gracias a que ocupa su lugar profundo también de ella. O sea, la vida se vuelve muy seria cuando no tenemos profundidad, cuando no entendemos a qué venimos, ¿no? O sea, cuando nos creemos el personaje, es como si te metes una obra de teatro, te creíste el personaje, empieza a ser muy serio, porque entonces eres ese rol y todo lo que tiene que pasar y es muy serio. Si sabes que eres un personaje dentro de una obra de teatro, pues es mucho más ligero. O sea, realmente es mucho más ligero. Y yo creo que él mantenía esa ligereza y ese humor de la vida justo por poder habitarse en un plano mucho más profundo donde él sabía que estamos viniendo a esta tierra a aprender, a jugar en estos roles que venimos a crecer, ¿no? Y entonces, claro que tomas perspectiva. Y me recordaste algo que yo ahorita estoy en su mesa directiva y hay gente que estuvo con él en mesas directivas tenían una mesa directiva de esta fundación que hicieron para quitar la ceguera en India, se llamaba el Seva Foundation, y me llama mucho la atención porque el otro día que estábamos platicando de un tema serio, decían que ellos tenían unos lentes como de payaso, o sea, algo así como súper, y que si empezaban a decir la palabra seria demasiadas veces y la gente se ponía a empezar a poner así, con temas serios, o sea, es que no quiero decir que no es serio la ceguera, pero no querían perder esta ligereza de los planos, de lo que realmente estaban haciendo, y se tenían que poner los lentes y hablar de eso, para no perder un poco el piso de hay algo más, hay una perfección que nos está guiando a todos, por ejemplo, hablando de la tierra, o hablando de la pobreza, o hablando de estos temas que se nos hace como eso no, eso es, ¿sabes? Eso es muy serio, eso no se puede hablar de otra manera. Ellos mantenían el piso de decir, hay una perfección en este plano que no entiende nuestra cabeza, y desde ahí encontrar esa ligereza, porque lo que se dieron cuenta es que hacerlo serio no lo hace más fácil y no le ayuda a nadie. O sea, el poner los problemas de nuestras vidas a un nivel, de ese nivel tan serio, realmente no les estaba ayudando a resolver los problemas que tenían que resolver y tomar la perspectiva un poquito más ligera de todos los planos de conciencia les ayudaba a resolver estos problemas desde ese lugar con mucha más compasión, con mucho más entendimiento, con más sabiduría. También siento Em, que esa ligereza con la que se Ujú. toman las cosas, pues nos conecta mucho como con una humildad profunda del ser, ¿no? Como de darnos cuenta de que cada ser humano está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene y entonces bajo la guardia y me dejo de solidificar en el personaje que enjuicia o en el personaje que le parece extraño o que etiqueta o que divide y puedo fluir un poco afuera de la identidad de lo que soy yo como, pues en esta ilusión de la separación, ¿no? O sea, como entendiéndome más como parte de todas las personas, de todas las ideas, reconocerme un poco en las etapas de diferentes personas, ¿no? Y también siento que eso es parte del humor de la vida, o sea, como salirnos del yo para encontrarnos en todo. Yo sé que tú vienes haciendo un trabajo muy profundo con esta herramienta que se llama The Work, que me gustaría que habláramos de ella, porque me parece que si la gente entiende un poquito de lo que es esto, va a poder desenmascarar muchos de sus problemas, muchos de sus miedos,
pero sobre todo mucho de lo que nos contamos que creemos que es verdad para sostenernos en el víctima y en realidad, pues mucho de eso se está creando a partir de lo que nosotros no estamos trabajando en nosotros o reconociendo en nosotros, porque la realidad sí es una, pues sí es como un efecto espejo, ¿no? En donde nosotros estamos plasmándonos todo el tiempo a través de nuestro interior. Cuéntanos cómo llegas a esta herramienta y cómo le puede funcionar a la gente para entenderse. Es una buena historia porque les digo que yo llegué a Ramdas por muchos problemas en mi matrimonio y entendí, él como que me dio una dirección muy clara de decirme, lo que tú crees que es tu enemigo, no es tu enemigo, te está mostrando, te está enseñando, y ese es tu camino, o sea, lo que te está costando es justamente hacia donde tienes que ir, pero no tenía el cómo, o sea, entendí, ¿sabes? Fue como, ok, ¿y ahora cómo? Entonces ya regresé a mi casa, fue muy cuidadoso, además de él, porque me dio mi nombre Durga, pero me dijo, no le digas a nadie, o sea, fue muy cuidadoso en el momento de la tormenta, porque dijo, si llega esta niña de regreso a su casa con el marido que obviamente no estábamos en donde estamos ahorita con el nivel de aceptación de los caminos espirituales, porque más Adrián es muy judío, nosotros fuimos educados judíos, entonces fue muy cuidadoso Ramdas y yo en su casa dije, conocí a estos cuidadores, los caregivers, los que lo cuidaban, y me hablaron de una señora que todavía estaba viva en India, que se llama Sidima, y me dijeron, tienes que conocerla, o sea, tienes que recibir su bendición, le dicen darshan en sánscrito, o sea, tienes que conocer a esta persona, y se me metió la idea muchísimo, entonces yo regresé a México y había conocido al director de su fundación de Ramdas ahí en su casa, en ese viaje, y escuché que iba a ir a India porque su hija se había muerto hace un año, iban a ir a dejar sus cenizas al Ganga, al río. Entonces, cuando yo escuché que iba a ir, conecté mucho con él y le dije, pues puedo ir a India contigo. Y me dijo, pues ya te voy avisando, ¿no? Y entonces yo regresé a mi casa y seguía teniendo, la verdad, porque entendí qué era el problema, pero no entendí cómo solucionarlo. Y entonces, después de unos meses, me contestó este director, sí, sí puedes venir con nosotros a India. Y entonces me fui a India y en India, en el ashram, en el templo de Maharaji, de mi gurú, donde Ramdas conoció a este personaje, yo estoy en un cuarto que le llamaban su oficina de Maharaji, de este gurú, y estoy meditando, pero la verdad estoy suplicando porque no sé qué hacer con mi vida, o sea, no sé cómo componer lo que tengo que componer, no sé cómo hacer de la familia mi camino, no tengo idea y estoy llorando. Salgo de ese cuarto y veo un personaje que para mí pareció de una historia mágica, porque estaba todo vestido de blanco, todo el pelo blanco, literalmente le faltaba un bastón para ser Gandalf o no sé, un personaje como del Señor de los Anillos, pero meditando de una paz. Yo dije, wow, o sea, quién es esta persona? Y lo empecé a conocer en un alemán que había conocido al gurú que estuvo con Ramdas muchos años atrás en ese templo. Y cuando empecé a platicar con él, supe que él me podía ayudar. Y él le ayudó a la esposa de este director que se les había muerto su hija con el trabajo de Byron Katie una noche en el templo. La empezó a guiar y pues estábamos todos juntos, ¿no? Y empecé a escuchar cómo la guiaba a una cosa tan traumática, tan fuerte, y me impactó. O sea, el trabajo fue algo como, ¿qué es eso? ¿Qué herramienta es eso? Y bueno, ya para hacer la historia corta, yo empecé a trabajar con él, me quedé hasta que murió él trabajando de forma personal. Él tenía mentorías personales y aunque estaba en India, pues empecé a trabajar con él muy intenso con esta metodología y otras. Em, pero, híjole, o sea, The Work, el trabajo de Byron Katie, en un mes que yo trabajé, mi esposo no se metió, porque la gente siempre cree que Adrián está involucrado en el camino, mi esposo, pero no. En ese momento Adrián no sabía nada de esto. Y yo solo seguí esta metodología, que la verdad, pues no me gustó, porque te enseña, te lo enseña, ¿sabes? O sea, es muy fuerte para el ego y tienes que estar listo. Es La como un gente in dice que your es una face.
Un in in your your face face. durísimo. Así, o sea, como que no hay manera de escaparte, y menos con el maestro alemán, este era durísimo. Entonces, en un mes, claro, de un trabajo diario, no un trabajo semanal ni quincenal, no, un trabajo diario, mi matrimonio cambió, o sea, 180 grados. Y yo no lo podía creer porque él no había hecho terapia, él no hizo nada. Entonces yo decía, ¿cómo puede ser, no? Que llevamos años en terapia de pareja y no podemos solucionar nada, y un mes que yo trabajo en mí, o sea, él no, nada, no podía entender cómo algo podía cambiar a ese nivel, solo una persona trabajando. Entonces, la verdad, pues ya después él se metió porque me vio a mí, dijo, ¿por qué estás tan feliz? O sea, como que no le latió que él seguía enrollado en sus problemas, mi esposo. Entonces se acabó metiendo también con Ram Giri, este maestro alemán, y trabajamos muchos años con él, al menos 3 años y medio, esta metodología y el trabajo emocional, que era como es un sistema que él desarrolló y pues nos revolucionó nuestra familia, porque hoy en día, pues claro que no me puedo pelear de la misma manera con él. O sea, es una metodología bárbara, la verdad, sobre todo para la gente mundana que estamos hablando, porque para nosotros es muy difícil dejarle de creer pensamientos en mi cabeza como Adrián debería de cambiar los pañales de Emmet en la noche, como que eso no viene en ningún libro espiritual, ¿sabes? Es como, ¿cómo me quito estas ideas o estos conceptos que parecen muy mundanos, pero que están generando mucho sufrimiento? ¿Y cómo despierto a través de ellos? Entonces es una metodología bárbara creada por Byron Katie, y Ramgiri estuvo con ella 10 años. Yo también fui con ella, pero la verdad, a mí me gusta mucho más cómo me lo enseñó él, me da risa, pero sí he ido con ella a sus retiros, a sus certificaciones, etcétera, y sí es una metodología bárbara. Sí. Un ejemplo que puse yo el otro día en un podcast sobre The Work, que a ver, tú me dirás si fue atinado, fue que vas a una boda de un familiar y llegas a la boda y resulta que te dan la que tú consideras la mesa más fea de toda la boda. Y entonces dentro de ti comienza un proceso en el que dices, qué poca este familiar me quiere hacer menos, me quiere humillar, ¿cómo es posible que me dé esta fregada mesa? Está horrible y te la pasas fatal toda la boda porque dices, este güey me quiso humillar. Y entonces te pondrías a hacer the work y te darías cuenta de que en realidad pues, tu familiar ni topó que te sentó ahí, o sea, que a lo mejor y fue simplemente como que la mesa que quedaba o lo que fuera, y en realidad hay algo dentro de ti que no se está, o sea, no te estás autovalorando, no te estás dando ese lugar que tú deberías de darte a ti mismo, porque si no fuera así, de lo contrario, no hubiera saltado esa emoción dentro de ti. O sea, no habría manera de que eso saliera al exterior o tú siquiera sintieras esa emoción si no fuera porque tú te la estás generando a ti mismo. Y The Work te ayuda a desenmascarar como pues todas estas series de cuentos que nos contamos, que en realidad siempre el origen va a ser uno mismo, ¿cierto? Sí, o sea, lo que hace The Work que a mí me ha impactado es, no importa el maestro que vayas, Osho, pero Ramdas, pero Murri, pero quien tú quieras, Ramana Maharshi, todos van a concluir en lo mismo. Y es, deja de identificarte con tu cabeza. O sea, no le creas a cada pensamiento que te surge. O sea, como nosotros creemos que es muy serio nuestros pensamientos, nos están mandando hacia algún lado, pero estos maestros lo que nos enseñan es, no, o sea, los pensamientos casi que surgen por sí mismos, ni siquiera los estás llamando. ¿Y por qué les estás creyendo a todos estos pensamientos? ¿No? Entonces, nadie había podido desarrollar un sistema, porque es un sistema muy claro y con muchos pasos, la verdad, muy bien hecho a la americana, ¿no? A poder decir cómo le dejo de creer un pensamiento y cómo encuentro que está detrás, porque, por ejemplo, en el ejemplo que estabas dando, pero a mí me pasó con Ramdas en ese retiro, que mi mamá, ¿no? Me estaba diciendo, se portó horrible. O sea, yo dejé a mis hijas chiquititas, tenía 1 año y medio la chiquita, me estaba muriendo, muriendo por dejarlas. Pero pues obviamente me fui porque era una emergencia para mí. Yo llego con Ramdas
Y mi mamá está mandándome mensajes como loca, horribles. Eres una asquerosa mamá, me la dejas, además le dio calentura. Entonces un día sí hablo con ella por teléfono, yo estaba en Maui, y me dice, ve y dile a este bambás que yo digo que eres una mala mamá, ¿no? Que estás ahí, que eres una mala mamá. Yo no podía creer que mi mamá, o sea, que la culpa que se me estaba generando, ¿no? Entonces yo cuelgo el teléfono y digo, pues, ¿sabes qué? Sí tengo una entrevista con el Bambás. Voy a ir, le voy a decir que mi mamá, ¿no? Entonces tengo la entrevista con Ramnas y le digo, oye, Ramnas, pues mira, me pasó esto. Y lo que hizo Ramdas fue el trabajo de Byron Katie lo traen integrado, o sea, entonces se me queda viendo y me voltea a ver y me dice, esta culpa la tienes tú todo el tiempo de mala mamá y tu mamá solo te la está mostrando. Fue algo impresionante darme cuenta cómo yo todo el tiempo creo que soy mala mamá. O sea, me hizo la inversión de Byron Katie en ese momento, aunque no seguimos la metodología de Byron Katie, pero fue como, date cuenta que tu mamá te está ayudando a ver algo que tú sola no te das cuenta. Y era el mega maltrato que y todavía a veces me lo sigo dando, de no soy buena mamá, no lo hice bien, las eduqué mal. O sea, todo el tiempo hay pensamientos en mi cabeza de que soy terrible. Y mi mamá viene a sacar una voz para que yo me dé cuenta por fin y me deje de maltratar y de creer estos pensamientos. Entonces, yo creo que estos grandes maestros, o sea, lo increíble de Byron Katie de la metodología es que nos está dando la herramienta para poder llegar a lo que estos maestros llegaron, que es deja de creerle a tu cabeza. Y es, pero ¿cómo? O sea, de repente dices, ¿cómo le dejo de creer a mi cabeza si aparte la mente es muy fuerte, me manda ejemplos del pasado, o sea, hace toda una estrategia para seguir su historia. Entonces, si no tengo una metodología clara, se vuelve muy difícil, primero, dejarle de creer y dos, identificar de dónde está viniendo este dolor, porque nosotros creemos que viene de fuera, pero lo que hemos aprendido es que nada estresante, nada que te duela viene de afuera, y eso te empodera muchísimo. O sea, imagínate que el sufrimiento ya no depende de nadie de los personajes de tu vida. Y aprender a navegar la vida en el escenario en el que sea que te encuentres, ¿no? A mí me gusta mucho pensar que estoy en presencia de la película, ¿no? Estoy como atestiguando la película y de repente se puede poner como de película experimental de la Cineteca Nacional y dices, órale, la película ahorita está muy locochona, pero luego otra vez regresa a lo que a ti te gusta ver en la película y así, pero a final de cuentas sí creo que una de las revelaciones más profundas que vamos a tener en la vida va a ser esa desidentificación con el pensamiento. Y después de todas las búsquedas que hemos tenido, podemos confirmar tú y yo que no hay un solo pensador, un solo maestro, un solo gurú que no llegue a esa conclusión. O sea, no importa de qué filosofía, no importa de qué escuela, lo que sea, o sea, siempre te van a decir que la clave de la felicidad viene de la desidentificación con el pensamiento. Pero aquí entra un tema muy importante que yo creo que pues es uno de nuestros temas favoritos y es la meditación y la disciplina. Porque yo sí me he sentido en momentos de mi vida donde todo se colapsa, donde he tenido que atravesar momentos bien difíciles de mi vida, pero hay una columna vertebral que me sostiene. Hay unos cimientos que siempre me acompañan y es mi práctica y es mi disciplina y es como esa microceremonia diaria que tengo conmigo para poderme sentar a maternar mi pensamiento, que no necesariamente es silencio. Hay veces que puede ser mucho ruido y está muy bien sentarme a observar el ruido. Y a mí lo que me gustaría es que habláramos de qué es lo que ha traído a nuestras vidas esta disciplina, este compromiso con la expansión de nuestra conciencia. Es que las personas, el otro día escuchaba a un gran maestro decir que venir a esta tierra, a esta vida, es como aprender a navegar. Y lo dijo muy interesante porque como que lo primero que tienes que tener al navegar es a dónde quieres llegar, o sea, como a dónde voy a ir navegando, ¿no? O sea, como que, y creo que varios de nosotros
como que no entendemos cuál es ese último propósito. O sea, nos fijamos como cosas donde, bueno, ganar dinero, encontrar un trabajo, casarme, pero ese no es el propósito, ¿no? Como que para mí ha sido un poco más claro hoy en día entender que necesitamos regresar a sentir quiénes somos, a sentir ese amor que somos, por ejemplo, a darnos cuenta, experimentarlo. Entonces, creo que la práctica se vuelve central en descubrir eso, o sea, necesito práctica para regresar a eso. Y creo que la vida cambia muchísimo cuando te despiertas en la mañana y dices, el propósito de mi vida hoy es regresar a mí, crecer. A versus a, tengo que ir al gimnasio y me tengo que ver de cierta manera y voy a ir al trabajo. O sea, como que vamos por la vida, nos va llevando el viento a donde sea, que no va a llegar a ningún lado increíble o malo o bueno, nada más nos va a ir llevando. Pero si realmente ponemos un fin que es, quiero encontrarme, entonces tu meta es muy clara y bueno, no siempre los vientos van a favor, por eso dices, a veces el viento está en contra, pero yo ya sé a dónde voy, entonces igual y bajas la vela, igual y no sigues navegando a donde te lleve, ¿no? Si yo lo que quiero es crecer y encontrarme, pues creo que va a ser muy diferente cómo voy a manejar mi vida. Y ahí entra la práctica y la disciplina. Empiezo a darme cuenta que necesito cosas a mi alrededor que me ayuden a esto en mi vida, a que me acuerde de esto en mis días. Entonces la meditación empieza a ser, por ejemplo, ese granito donde otra vez regreso adentro de mí y quiero sentirme, porque lo que es evidente es que la manera en la que vivimos hoy en día se vuelve casi imposible, porque es muy distractoria, estar regresando adentro de mí. Entonces necesito herramientas que me lo permitan y necesito convertir que mi ambiente, que no requiere cambios muy grandes, porque aquí siempre la gente dice, no, es que yo vivo en no sé qué, yo trabajo, no importa, pero la manera en la que hacemos las cosas y nos concentramos en con quién me llevo, lo que escucho, si medito, si respiro, empiezas a darte cuenta que esa es tu vida. Y si no logras hacer eso, te va llevando el viento. ¿A dónde? A donde sea. O sea, pero no te va a llevar ahí. Entonces, creo que cuando te das cuenta que tu felicidad completa depende de eso, pues empiezas a darle todas tus fichas ahí, porque ya sabes que todo lo demás no te lo va a dar, o sea, los reconocimientos no te lo van a dar, los estudios no te lo va a dar, generar familia no te lo va a dar, o sea, cuando te das cuenta que ese no es el juego, que lo de afuera no es el juego, pues lo dejas de cultivar y empiezas a cultivar el interior para poder jugar un juego un poquito más pleno, ¿no? Sí, claro que sí. Oye, en estos momentos en los que estamos pues viendo tantas cosas tan tristes que están sucediendo alrededor del mundo, yo he estado reflexionando mucho sobre las microguerras, ¿no? O sea, como que enfocamos la mirada en las cosas gigantescas, pero no nos damos cuenta de las acciones como pequeñitas que van construyendo también muchas realidades. ¿De qué manera avanzas tú en tu vida evitando esas microguerras? Que es como evitando pelearte con la maestra de la escuela, evitarte pelear con tu esposo, evitar ahorita engancharte en algo que no te pertenece. Una microguerra sería también que entres en un juicio muy profundo en contra de alguien. ¿Cómo le haces tú en tu día a día para tratar de no meterte en esas microguerras y por lo contrario, pues buscar como mantenerte en tu centro y en tu paz? Es que de nuevo, si regresamos a que el mundo es un reflejo de lo que me está pasando adentro, como por qué lo voy a solucionar afuera. Entonces, estas técnicas, como The Work, el trabajo de Byron Katie, lo que hacen es darme cuenta cuál es mi guerra. O sea, la guerra no es Adrián. Hay una frase que me dijo Ramgiri una vez que yo ya estaba trabajando con él, pero me entró un ego tremendo. Y le escribí un mail diciéndole, o sea, sí entiendo lo que me dices de los reflejos, pero te voy a decir quién es Adrián. Y le escribí como un pergamino de, hace esto, pero te compruebo, o sea, como mostrándole la realidad de quién era mi esposo y que era un demonio. Y literalmente, después de ese correo, me contestó una frase en un correo que decía, Durga, para ganarte tu nombre vas a tener que vencer a muchos demonios, pero Adrián no es uno de ellos. Cómo me entró esa información fue darme cuenta que esa microguerra con mi marido es mi guerra. O sea,
no tiene propósito engancharme con Adrián cuando ya sé que el demonio está dentro de mí. O sea, hay algo que tengo que aprender de esto y lo tengo que resolver, pero lo tengo que resolver primero dentro de mí para poder luego ver qué hago con Adrián. ¿No? Aquí la gente se pone muy a la defensiva de, pero entonces toda la vida, no toda la vida, nada más necesito ver realmente qué está pasando antes de tomar una decisión afuera. Y creo que ese es un gran cambio del camino espiritual, es que dejas de tratar de resolver en las microguerras de la maestra, las amigas, el gobierno, y empiezas a tomar responsabilidad para primero ver qué siquiera está pasando y qué acción tengo que tomar, porque la mente nos confunde mucho en esas microguerras y se hacen guerras. Entonces Byron Katie tenía una frase increíble que decía, la defensa es el primer acto de guerra. O sea, lo que te estoy diciendo es muy interesante, porque entonces, porque van a decir, no, pero me dijo, no, pero me hizo, eso no es una guerra. Lo que es una guerra es la defensa. Entonces yo tengo el poder de bajar estas microguerras o no, pero tengo que tomar una decisión de si quiero tener paz o quiero tener la razón. Si quiero tener la razón, ahí están las guerras del mundo. ¿Por qué? Porque la mente me va a decir, mi esposo me hizo, la maestra le dijo, pero llega un punto donde te das cuenta que si lo que quieres es paz, primero vas a trabajar internamente esto y luego con claridad puedes tomar una acción de poner límites, pero el lenguaje, ya no se genera una guerra cuando tú estás bien dentro. Cuando lo resolviste el demonio, viene una acción clara, viene una acción muy fuerte desde una compasión, pero cambia muchísimo, o sea, ya no es una guerra, ya no es una guerra. Estoy estudiando con un maestro tibetano como, como la visión de cómo volverte un ser extraordinario, ¿no? Y compartió algo muy hermoso que decía que no podemos accesar a la cuarta fase de la conciencia si no tenemos integrado el servicio. Mm. Y me hizo muchísimo sentido, porque muchas veces podemos recorrer el camino de la conciencia, pero sin hacer muchas cosas por los otros. Y, y yo que he integrado como esta visión del servicio desde hace muchos años en mi vida, sí siento que le ha dado una riqueza a mi ser muy profunda, ¿no? Como el caminar entendiendo que vienes a ayudar, que vienes a servir, que no estás solo en este planeta. Pero muchas veces este concepto del servicio es muy confuso para la gente porque de repente dicen, oye, pero ¿cómo voy a hacer servicio si trabajo en una oficina? ¿O cómo voy a hacer servicio si no tengo ni hijos, no? Y yo creo que el servicio va mucho más allá de una cuestión de ir a una casa hogar y ayudar personas, ¿no? O como una acción así concreta, sino que siento que es como una mirada, una forma de entender la vida. ¿Tú cómo vives el camino del servicio? Es curioso porque cuando no nos sentimos bien dentro de nosotros, estamos viendo cómo podemos hacer que lo demás me sirva a mí. O sea, cómo saco del trabajo mi felicidad. Entonces, todo estoy como tratando de obtener, no de servir, porque no estoy bien. Entonces, para mí el servicio es cuando me doy cuenta que dentro de mí estoy bien, por ejemplo, medito y me siento en paz. El servicio se muestra cuando la perspectiva cambia al revés. Entonces, yo voy al trabajo y veo cómo puedo agregar al momento lo que sea que esté pasando. O sea, yo tengo ciertos talentos, tengo ciertas posibilidades. Entonces, para mí el servicio es momento a momento dar lo mejor de mí a la situación que está enfrente de mí. Entonces, por ejemplo, en este podcast, servir es, le doy toda mi atención y cariño a lo que estoy haciendo ahorita contigo. No quiero obtener. Obtener sería, ¿cómo esto me va a ayudar a crecer a mí en mis seguidores? ¿Qué puedo decir que va a impactar a la gente para que vaya y compre un curso? Eso es obtener. Dar es completamente, no necesito nada de este podcast. O sea, yo no necesito nada de este podcast. Entonces, lo que hago es servir, doy todo lo que puedo, mi sabiduría, las palabras, el amor, la conexión, para que esto agregue valor a quien sea que lo escuche, ¿no? Entonces realmente agrego, doy, el mindset, la mentalidad es, yo estoy completo y estoy viniendo a jugar, entonces si hay una basura afuera en mi jardín, la voy a recoger y eso ya es servir.
¿Por qué? Pues porque estoy dando lo mejor que puedo en el momento en el que estoy situado. Lo dejo más limpio, lo dejo más bonito, lo creo algo para alguien más, digo una palabra hermosa, o sea, el punto es, el mindset es, yo no necesito nada de nadie real, no porque sea individual, ¿no? Es porque estoy completo, estoy muy bien. Y eso me pone en una condición de servir. Pues como decía Osho, que hay que hacer de nuestra vida una meditación y eso quiere decir que todo lo hagas con gran cariño, con gran presencia, ¿no? Como con ese estado de disponibilidad, con el corazón abierto y más que separarnos en un espacio en donde solamente tengo una práctica, cómo llevamos la práctica a la vida, ¿no? Y cómo a lo mejor y observar a tu hijo se vuelve una meditación profundísima, pero leer un libro con toda tu atención y con todo tu gozo y con toda la disposición a aprender de ese libro. Entonces sí, empezamos a ver que la vida se vuelve una meditación y que en todo lo que hacemos podemos poner esa energía. Claro, además parte de este completo de yo estoy muy bien. Entonces, de hecho, la naturaleza está al servicio todo el tiempo. O sea, el árbol no está viendo que le quita el sol. O sea, como que cada quien en su rol está al servicio, ¿no? El árbol da su oxígeno y el agua da su, ¿no? O sea, como que la naturaleza está al servicio, ¿no? No está esperando que le va a quitar a alguien más. Es un juego de equilibrio, pero creo que sí, a veces no nos damos cuenta que es más sencillo el servicio de lo que creemos y no tiene nada que ver con ir a algún lugar, ayudar a alguien. Es más bien una mentalidad de estamos completos todos y cada quien puede dar algo al universo que nunca es chiquito o no es comparativo, no es como el sol es más servicial que el agua, pues no, nada más cada quien otorga el pedacito que puede, ¿no? ¿Qué libro te ha cambiado la vida? Un libro que te gustaría recomendar, que hayas dicho, este libro Mm, sí me abrió a entendimientos que no me esperaba. mm, es una buena pregunta. Tengo varios como que en mi camino me fueron llevando a poder entender, porque lo que sí es real es que no siempre, me acuerdo más chavita haber leído El poder de la hora y lo cerré. O sea, me acuerdo, porque hay libros que transforman mucho, pero tenemos que estar listos, ¿no? Sí, Em, claro. entonces, ese libro me acuerdo que chavita fue como, ¿qué está diciendo este personaje? O sea, como que no pude en ese momento leerlo. Em, y un libro como que me transformó mucho, muy temprano en mi camino, es un libro que se llama How Yoga Works de Geshe Michael, que el único Geshe americano, que también tiene una historia así que un poco como Ramdas, que en la universidad se va y se mete a un monasterio y se volvió Geshe. Y es una novela divina porque me gusta porque está escondido como que el poder de la hora y esos libros son directo, ¿sabes? Te hablan directo en esos niveles del ego y la conciencia, entonces como que para empezar, me acuerdo que para mí fue difícil. Y esta novela, que era de una niña, no es una novela, iba escondiendo como la sabiduría, como cuando somos niños y también como el Ramayana o todos estos libros de filosofía hindú, donde no están hablando la filosofía así, sino están contando una historia. Creo que para mí ese fue como súper importante en mi camino y no sabía que estaba casi que leyendo espiritualidad, ¿no? O sea, como que tú estás leyendo una historia, pero el ego como que baja sus guardas y te empieza a entrar esa sabiduría. Entonces, ese fue un libro muy importante al inicio de mi camino. El que me llevó a Ramdas fue Paths to God, que es Los Caminos hacia Dios. Ese libro está muy interesante porque era un libro de Ramdas cuando fue a dar un curso en esta universidad budista que está en Colorado, Naropa, del Bhagavad Gita, que este libro a mí me llamaba la atención cuando empecé el yoga, pero realmente como que estaba muy lejano a mí, era como algo muy, no sé. Y entonces decía como un curso de Ramdas del Bhagavad Gita y como es súper mundano Ramdas, lleva el Bhagavad Gita a un nivel como con ejemplos, te ríes, pero su familia, o sea, no es realmente un libro denso de la historia del Bhagavad Gita ni siquiera. Entonces, estos libros a mí me ayudaron muchísimo y ese libro me llevó a Ramdas. O sea, cuando leí, dije, esta persona sabe, ¿sabes? O sea, cuando dices, esta persona lo sabe, yo dije, este personaje no sé quién es, pero sabe perfectamente bien.
quién es el ser, quién es el mundo, y yo quiero saber. O sea, hubo una conexión grandísima que tuve con Ramdas. Entonces sí les recomendaría mucho ese, pero un poco viendo qué tanto se resiste el ego como a estos libros y empezar, si no por historias. Me encanta. Oye, yo, pues a lo largo de mi vida, todos mis proyectos han estado como muy vinculados a la palabra psicodelia. Y mucha gente interpreta la palabra psicodelia como luego vinculado a las plantas medicinales, a los estados alterados de conciencia. Y yo siempre he entendido la psicodelia más como una forma multidimensional del ser, ¿no? Como una actitud colorida ante la vida, como una profundidad de entendimiento, como que para mí la psicodelia ha sido también parte, pues, de las personas que más he admirado en mi vida, ¿no? O sea, como desde Terence McKenna, Ramdas, Timothy Leary, pues hay muchísimos escritores, pensadores que me han parecido fascinantes y que me parecen seres extremadamente psicodélicos y no necesariamente personas que han hecho medicina psicodélica. Mm. ¿Tú cómo crees que la psicodelia influyó en la vida de Ramdas para volverse el ser que era? Y cómo ese inicio como de búsqueda profunda lo llevó pues a acercarse más a todas estas enseñanzas hinduistas, budistas, a todos estos entendimientos para decir, no, pues la psicodelia está aquí, ¿no? O sea, después de todo ese recorrido y de esta experiencia que tuvo con Maharaji, en el momento en el que le da medicina y no hay una reacción de parte de, ¿tú cómo crees que él regresa a esta realidad y dice, el viaje es aquí? Mm. Yo creo que los psicodélicos como tal, o sea, las plantas y los hongos, fueron muy importantes al inicio del camino de Ramdas. O sea, yo creo que él no tenía la apertura mental, la verdad, como para ir a India y encontrar un gurú así como estaba antes, o sea, antes de todas sus experiencias psicodélicas. Él mismo narra que fue en una experiencia en específico donde se dio cuenta del traje, o sea, de que era, ¿no? De sus roles y de quién verdaderamente él y encontró casa, o sea, en esa experiencia se le abrió este universo a decir, o sea, no soy el personaje de la obra de teatro, soy algo mucho más grande. Entonces, como que para él fue un despertar gigante, pero lo que sí es real es que no podía no podía avanzar en ese estado, o sea, no, que por eso su frustración de muchos años, de muchas experiencias, no es de que lo hizo nada más algunas veces, fueron creo que hasta 5 años que estuvieron con Timothy Leary realmente experimentando y experimentando y experimentando, y lo que lo frustra a Ramdas es que no logra mantener este estado de conciencia sin la medicina, ¿no? Y él Ujú. no quiere estar dependiendo de eso, porque además se da cuenta que siempre baja, siempre va a bajar, siempre va a bajar, siempre va a bajar. Y entonces va a India buscando a Maharaji, y yo sí creo que fue fundamental para él tener estas experiencias para poder estar abierto para conocer a un personaje como Maharaji. Y una vez que lo conoce, se da cuenta que hay una forma de entrar en este estado de conciencia donde ya no tiene que bajar y ya no necesita la medicina. Entonces, para él fue un cambio grandísimo. Cuando yo lo conocí, es muy chistoso porque, por ejemplo, en esta mesa directiva, donde hay diferentes personajes, cada quien tiene su versión de Ramdas. Y la mía no es donde él estaba con estas sustancias, estaba completamente alejado de estas sustancias ya, pero podía mantener ese estado de conciencia. Y creo que ahí es donde él encuentra ese lugar, como si tiene, yo misma le dije, Ramdas, me debo de dar una de estas experiencias, o sea, como es fundamental en mi camino. Y me volteó a ver, se quedó pensando, y me volteó a ver y me dijo, pues ya estás aquí conmigo. O sea, como que para él fue lo que lo llevó, ¿no? Entonces, si yo ya estoy en sus pies, como que él no le vio un propósito, no fue como necesitas darte esto, o sea, más bien fue como ya estás en el camino, ya tienes la apertura, ya entraste a este lugar donde lo vas a poder obtener por ti misma. Em, entonces, yo creo que para gente podría ser muy importante
Yo creo que para él fue muy importante, definitivamente no ha sido mi camino. Me fui a dar una experiencia el otro día, me di una macrodosis de psilocibina y tuve realizaciones muy bonitas, pero no lo veo como una práctica mía que tengo que seguir. Em, pero sí creo que hay gente que se puede beneficiar muchísimo de estas experiencias, no tanto como hacerlas una práctica cotidiana, como más bien un, una apertura tremenda a insights grandísimos que de otra manera igual y no podrían tener. Yo te pregunto esto porque para mí mi camino fue como el camino de Ramdas, ¿no? O sea, como que para mí mi inicio en este camino espiritual fue a través de las plantas. O sea, como que yo entré por ahí y después de muchos años de búsqueda profunda y de mucho compromiso con la expansión de mi conciencia a través de esas medicinas, de repente la revelación fue que no hay nada más psicodélico que la realidad y regresé acá y ya no me hace sentido entrar ya en estos procesos, ¿no? Y los respeto muchísimo y siempre van a ser parte de la mujer en la que me convertí y van a ser parte de mi historia y todo, pero sí creo que en estos saltos cuánticos que permiten las medicinas, en este movimiento tan veloz que permiten las medicinas, pues siempre el retorno va a ser a casa y ese casa eres tú, ¿no? O sea, como que la circularidad de la medicina va a ser tal vez como expandirnos, preguntar, investigar muchísimo, pero de repente va a ser otra vez regresar aquí y regresar a voltear a ver otra vez esos arbolitos y esos ciclos y esa hormiguita de la que hablábamos al inicio y decir, he ahí todas las verdades de la existencia, ¿no? Realmente eso es lo fascinante, cómo de repente nacemos, aprendemos y luego crecemos y comenzamos a desaprender para empezar a desarrollar nuestros propios criterios y otra vez regresamos a casa, ¿no? Y ese ciclo lo vemos como súper marcado en muchísimos procesos de nuestra vida. Sí, sí, totalmente. Yo creo, sí, entramos de maneras tan distintas a este camino, es impactante, ¿no? O sea, como que luego cuando nosotros entramos de cierta manera, creemos que todos tienen que entrar de esa manera, pero la realidad es que hay un montón, es una historia de Ramdas cuando estaba pues regresando de India, que estaba súper hippie, ¿no? Y la gente de alrededor de él era súper hippie. Y de repente hay una señora que nada que ver, ¿saben? O sea, como alguien que sobresale del ambiente hippie que nada que ver. O sea, traía frutas de un sombrero de frutas en la cabeza y estaba tejiendo. O sea, como que nada que ver con el escenario. Y le está haciendo como, te entiendo perfecto en todo lo que le decía, ¿no? Como sí, sí, o sea, estaba muy metida en la plática de Ramdas. Entonces dice que al final le dio mucha curiosidad. Entonces le acercó y le preguntó y le dijo, o sea, ¿cómo sabes todo lo que te estoy diciendo? O sea, ¿cómo entras a estas realizaciones? Y le dice ella, como acercándose a decirle un secreto, le dice, yo tejo. O sea, imagínense que a través de alguien tejer crochet, ¿no? O sea, va a entrar en este camino espiritual. O alguien a través, el otro día un amigo me dijo que alguien que hacía malabares, o sea, el enfoque que tenía que tener malabareando lo llevó a un camino espiritual. O sea, como que es impactante la cantidad de maneras, de formas con las que estamos entrando a estos caminos. La verdad es que para mí creo que para mí fue el yoga, porque yo no hubiera ni siquiera comprado el libro de Ramdas si no hubiera hecho posturas de yoga, ¿no? Entonces, como que sí, es bien diverso y es bien interesante y es bien particular y bien individual y es hermoso, porque cada uno de nosotros va a ir profundizando, así como tú el inicio fue los psicodélicos, las plantas, la medicina, y luego ahorita te estás como yendo a otro, ¿no? Entonces nosotros creo que todos nos merecemos esa, porque las técnicas no es el propósito, o sea, él mismo Ramdas decía que todas son trampas, todos los métodos son trampas, hasta que por sí mismos el método te va llevando a un lugar donde ya no necesitas la metodología. Entonces, como que creo que respetar eso, porque a veces nos casamos con el método, es como, esto es, no, eso no es. Eso te está funcionando ahorita, ¿no? Pero nos va llevando a que tengamos ciertas realizaciones donde dices, ah, ok, y puede ser que necesites otras cosas. Entonces, creo que dar la flexibilidad y la apertura en nuestros caminos a comprometernos con algo, porque obviamente te tienes que comprometer hasta que se autodestruye solo, ¿no? Es muy interesante.
¿qué revelación estás teniendo en este 2024? Yo siempre voy observando los años como con mucha atención y siento que cada año va conteniendo un mensajito o como una vibración, un perfume específico. Em, para mí, por ejemplo, el 2023 estuvo muy Sí. cargado de discernimiento ante los escenarios falsos, ¿no? O Mm, sea, como que ese se volvió uno de mis mantras del 2023 y me lo repito constantemente todavía en este 2024. mm, Discernimiento ante los escenarios falsos, Janina, discernimiento ante los escenarios falsos. mm, Algo muy sencillo, ¿no? Que me pasó el otro día, me fui a dar un retiro y me movieron el vuelo a las 2 de la mañana. Y pues a mí no hay nada que me afecte más que el no dormir, o sea, de verdad que yo no duermo y ya inmediatamente estoy de malas, como que no funciono igual, no desayuné, llegué a donde iba a dar el retiro un día antes de dar el retiro, gracias a Dios, o sea, porque tenía un día para recuperarme y al siguiente día estar chida en el retiro, pero todo ese día estuve fatal y empecé, no, es que el retiro va a salir fatal y la gente no le va a gustar lo que estoy ofreciendo y no sé qué, y de repente fue como, no has comido y no has dormido. Discernimiento ante los escenarios falsos. En realidad no te está pasando nada. O sea, lo único que está pasando es que te urge dormir y te urge comer y ya está, ¿no? Y eso fue mi revelación y se las comparto para que pues siempre tengan esa pausa, ese instante para descubrir que realmente no está pasando tal vez lo que tu mente te está contando. ¿Tú qué mm. mensajito estás sintiendo ahorita en el 2024? Yo tengo un movimiento tremendo en este año. Nos mudamos, toda mi familia y yo damos un salto tremendo, nos vamos a Nueva Zelanda. Y lo que me pasó el otro día, creo que la realización más fuerte, como que me entró algo muy fuerte porque estaba yo haciendo un trabajo de Byron Katie con mi esposo porque estaba sintiendo que él no me daba mi lugar, ¿sabes? O sea, que estoy trabajando mucho, este movimiento se da gracias como a que yo puedo en mi negocio hacer este movimiento. Entonces, me sentí, ¿saben? Con un peso del mundo, o sea, de la responsabilidad económica, pero como una locura, ¿no? Abrumada completamente. Y de pronto, haciendo este trabajo, me dio una realización, pero creo que lloré una hora al darme cuenta que yo tengo que tomar mi lugar, pero la gente creería que tomar mi lugar es hacerme respetar, porque no, 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 tomar mi lugar era estar a los pies de mi grosa, estar a los pies del universo, darme cuenta que yo no lo estoy haciendo. Darme mi lugar es darme cuenta que tengo 1000 brazos alrededor cargándome, porque cuando sueltas y no manejas, porque además es una ilusión que yo estoy manejando, es como si yo lo hice, es como yo no hice nada, yo no estoy haciendo nada, estoy enfocándome en mi práctica, pero no podría jurar que todo lo, porque no saben lo que ha pasado para podernos ir para allá. Y es como que hay algo que me dice todo el tiempo, toma tu lugar, o sea, acuérdate que estás siendo sostenida. Acuérdate que tú no lo estás manejando, acuérdate que nada más relájate en estar presente y en hacer tu servicio, que es ese, ¿sabes? No es cargar al planeta, no es cargar a tus hijos, no tengo ese peso real y darme cuenta que no lo estaba cargando yo, no saben cómo lloré una hora de la ligereza de decir, de quitarme esa responsabilidad, ¿sabes? Porque era gigante. Y de repente decir, pues ni lo he hecho hasta ahorita, ni lo voy a seguir haciendo. O sea, nada más acuérdate de tomar tu lugar y es en los brazos del universo. O sea, yo le digo en los pies de mi maestro, pero a mí, igual y a gente esa escena como que no. Pero es como esta rendición completa donde yo sé que soy protegida, soy cuidada, estoy guiada. O sea, es como, acuérdate, porque si no, la mente te vuelve loca y tú crees que lo estás haciendo y viene mucho estrés, viene mucha tensión, viene mucha preocupación que no es necesaria. Qué bonito. Ojalá y todo salga hermoso en ese movimiento que estás haciendo de irte a Nueva Zelanda con tu familia. Realmente Sí. suena como una aventura súper emocionante, o sea, no me puedo imaginar un cambio tan drástico, ¿no? Pero a la vez, cuando nos lanzamos al vacío a ese nivel, pues a lo mejor y en la caída libre nos sentimos muy vulnerables y decimos: "Ay, Dios mío, ¿en qué hora me metí en esta?". Pero cuando caes en esta red de contención amorosa que existe y que es verdadera y en la que siempre hemos estado sostenidos y la podemos ver frente a frente, decimos: "Cualquier movimiento que venga, cualquier reto que yo me ponga enfrente, voy a poderlo navegar sabiendo que esa red me sostiene".
Y esa red la vemos en tantos momentos de nuestra vida. Yo tal vez le llamaría también la fuerza de la vida, ¿no? Porque cuántas veces nos pueden pasar cosas o oímos que le pasan cosas horribles a las personas y hay una fuerza que los hace ir hacia adelante. A Mm, pesar de la dificultad, a pesar de la tristeza, a pesar del desafío, hay una fuerza que nos hace ir hacia adelante. Cuando confiamos, pues esa red se revela y es precioso. Oye, Durga, para cerrar este episodio, ¿qué te parece si nos compartes alguna revelación así súper bonita, alguna enseñanza preciosa que te haya dado tu maestro, que sientes que si lo escucha la gente hoy podemos darles como un apapacho al corazón? mm. Una de las veces cuando ya estaba muy enfermo, ya estaba muy cerca de su muerte, lo fui a ver, ¿no? Y yo ya estaba como cansada de cuando iba a ver a Ramdas, subía como un estado muy amoroso, ¿no? Y luego crasheaba de alguna otra manera, ¿no? Entonces le dije como, ay, Ramdas, ya estoy muy cansada. Quiero irme a casa y quedarme en casa, ¿no? Me dijo como casa y me señaló como al corazón y le dije, sí, quiero ya estar ahí, ¿no? Me dijo, ¿qué es para ti home? ¿Qué quiere decir para ti ese home? Entonces me quedé pensando y le dije, yo creo que es aceptar las cosas como son. Es una aceptación radical, ¿no? Entonces me volteó a ver y me dijo como que asintió con su cabeza y luego levantó su dedo, ¿no? Como a ver, como espera. Me dijo, sí, pero me dijo, no es aceptar. Me dijo, aceptar es con tu cabeza. Me dijo, es amar las cosas como son, porque amar es con tu corazón. Mm. Entonces, otra vez un cambio radical donde a veces quiero aceptarse, me estoy forzando a aceptar, pero no se trata de forzar a aceptar, se trata realmente de amar las cosas como son y eso involucra esa rendición de la que hablamos, donde nos damos cuenta que no es como, bueno, ni modo, así es perfecto, es más bien como, wow, la sabiduría que no alcanzo a ver y yo sé que involucra fe, una involucra y la otra a veces involucra mucha voluntad y no se trata de la voluntad, nada más. Quiero poner un ejemplo muy sencillito de lo que acabas de decir, que se me reveló el otro día en una meditación. Estaba yo tratando como de llevar un ritmo en la meditación y como respirar a un ritmo específico y prestarle atención a ese ritmo específico que estaba yo tratando de hacer, ¿no? Y de repente como que hubo una conciencia que me dijo, no trates de llevar tu respiración a un ritmo, sino nada más sé testigo de su ritmo natural. O sea, sé testigo del proceso orgánico que naturalmente tu cuerpo hace al respirar. Y me encantó porque fue algo muy sencillo, pero creo que define mucho de la vida. O sea, que es como muchas veces por querer prestar atención, por querer clasificar algo, por lo que sea, por tenerlo, por esta sensación como de jalar las cosas hacia nosotros, queremos que vaya a un ritmo específico y en realidad lo único que tenemos que hacer es sentarnos a atestiguar, ¿no? La Mm, naturaleza ya de las cosas. Me gustó mm, empezar a respirar al ritmo que naturalmente respiro y simplemente observarlo. mm, qué lindo. Está bueno ese ejemplo. Oye, Durga, cuéntale a la gente cómo te encuentran, cómo se conectan contigo. A mí me gusta mucho tu podcast porque es muy ligerito y le vas dando revelaciones diarias a la banda. Creo que está chido que se conecte la banda de sabiduría psicodélica contigo. Cuéntales. Gracias. Sí, tengo 2 podcasts. Un podcast sale todos los domingos, que no dura tanto como este, pero son 20 minutos, 30 minutos, y casi siempre estoy yo sola, pues, se ha vuelto casi un monólogo como de enseñanzas y así. Y, tengo uno que se llama Consciente tu día, que ese es de lunes a jueves, y ese dura 5 minutitos. Es como algo es una reflexión cortita, nada más como para entrarnos en el día. Entonces, tengo, Conversaciones del alma y Consciente tu día, y me pueden seguir en Instagram o en YouTube también. Tengo mis canales como Durgastef. Sí, y entonces, pues, ahí creo que me pueden encontrar lo más fácil. Buenísimo, gracias. Ay, a ti, muchísimas gracias, Janina, me encantó y qué bueno que tuvimos la oportunidad de hablar 2 veces porque te voy conociendo más y la verdad es que me encanta
siempre conocer a gente, pues, que esté en el camino, ¿no? Y que nos podemos conectar como de forma tan profunda en conocernos poco tiempo. Entonces, eso se ha sentido como lindo y gracias, muchas gracias por invitarme. Gracias. Qué bueno que logramos vernos antes de irme a la India y dejar esta entrevista Sí. hecha. Ya te contaré Ay, a ver cómo me va y qué revelaciones se abren por allá. qué emoción, me tiene muy emocionada eso, sí, sí, cuéntame, por favor, y yo también te contaré de esta locura. Yo también me voy pronto, así que estamos ahí sincronizadas en tiempos y ya ¿Qué día te veremos a vas? dónde nos lleva este salto. Sí, yo me voy en un mes casi, 5 Ah, ya, semanas. pues ya. Ay, que todo te salga hermoso. Igualmente, igualmente, querida, que nos lleve a lugares muy hermosos estas experiencias, de Que regreso a así sea. nuestros corazones siempre. Bueno, les mandamos muchos besitos, amiguitos. Gracias por escucharnos. Ayúdenos a compartir este episodio para que llegue a más personas este mensajito. Y a mí me encuentran en Instagram como Cassette Art o como Sabiduría Psicodélica. Nos escuchamos el próximo domingo. Bye bye.